Se está aclimatando un poquito, ¿verdad? Mejor. ¿Ya están sintiendo más fresquecitas? Sí. Muy bien. Muy bien. No sé qué sea mejor después de un día de trabajo y luego el friecito. Si empiezo a ver que alguien me empieza a hacer ojitos desde allá abajo, vamos a tener que aventar. Aquí no tenemos borradores, ¿verdad? No, hermanos, gracias a Dios porque se esforzaron en poder estar. Sé que ha sido un día difícil de trabajo, pero el Señor puso el querer como el hacer y estamos hoy aquí. Esperamos que más de nuestros hermanos se puedan agregar en este tiempo. Los vamos a estar esperando. Muy bien. Estamos en el panorama del Antiguo Testamento. Les invito por favor que vayan conmigo al libro de Ruth. Acompáñenme a Ruth por favor en el panorama que estamos viendo. Le llamamos panorama porque de alguna manera este libro es corto y vamos a ir viendo cada capítulo, pero en los libros que sean más grandes vamos a ver algunos de los principales, no un estudio texto tras texto en un sentido, pero sí vamos a ver los pasajes principales para ver el propósito de cada libro. Pero en el libro de Ruth, en este libro que mencionábamos, que es la pieza más hermosa de la literatura hebrea, considerada así, ¿verdad?, por la manera en que está escrito, por lo breve y concisa que es y lo hermosa que es. Vamos a ir capítulo a capítulo yendo a través de él para estudiar. Ahora, en el libro de Ruth, hermanos, pudimos ver en el capítulo 1 cómo Dios trata con su pueblo, cómo Dios trabajó y trató con la vida de los que son suyos, en este caso Elimelech, Malón, Kelión y Noemi, que tomaron decisiones, ¿verdad?, de buscar la provisión de Dios, saliendo de la provisión de Dios y saliendo de su dirección también, yendo hacia Moab. Ahora, en el capítulo anterior, como vimos, trató Dios con su pueblo y particularmente, hermanos, el trato fue con una persona, Noemí. En lo primordial, en lo particular, fue a Noemí a quien Dios quería mostrarle algunos aspectos. Malón, Kelión y Elimelech murieron tempranamente en la historia. Particularmente Dios tiene un trato específicamente con Noemí. Veíamos cómo cada decisión tomada por ella y por su familia trajo repercusiones que no habían considerado previamente, con resultados dolorosos para la vida de todos los que estaban involucrados. Hubo sin duda situaciones que Noemí no hubiera podido ni siquiera imaginar y que fueron dolorosas en su vida. Así también, en ese mismo capítulo vimos la fidelidad de Dios, el cual sigue atendiendo a su pueblo. Tiene un trato amoroso con cada uno de ellos, a pesar de que muchas veces Dios se sienta tan lejano. ¿Notaste cómo cuando regresa Noemí, ella dice, no me llamen más Noemí, sino Mara, porque me ha puesto en amargura el Señor? ¿No crees tú que Noemí tuvo momentos en los cuales se sintió literalmente abandonada por Dios? Muere su esposo, 10 años después mueren sus 2 hijos. Y en una circunstancia así sentimos que Dios nos ha abandonado. Sin embargo, aunque la apariencia es que Dios esté muy, muy lejano de nuestras vidas, en realidad Dios es fiel y Dios sigue teniendo un trato amoroso con los suyos. Él permanece fiel y al final logra los resultados benéficos a favor de su plan eterno, a pesar de las circunstancias adversas o a pesar también de aquellas decisiones equivocadas. Él cumple su plan, pero no es un Dios estoico. No es un Dios que le importe poco su creación. No es un Dios que abandona su creación. Él lleva a cabo su plan, pero también Él sigue mostrando su favor y amor para con los suyos, a pesar de las mismas decisiones nuestras que estamos tomando. Ahora, entonces, el libro de Ruth no solo se trata de decisiones equivocadas y de que los pecadores somos falibles, y que Dios está constantemente enderezando el camino al fin de las cuentas, ¿no? No solo se trata de eso, Ruth. Dios siempre corrigiendo y nosotros siempre equivocándonos, ¿no? Sino que en este hermoso libro nos enseña cómo las decisiones y acciones intencionales,
a favor de la verdad de Dios, es decir, cuando actuamos de acuerdo a lo que sé que debo hacer, en este libro también vamos a ver cómo son avaladas por Dios esas decisiones. Vamos a ver cómo son prosperadas por Dios esa clase de decisiones y cómo Dios mismo las saca a la luz para que todos vean cómo es Dios un Dios personal, un Dios que trata con su pueblo y que está con su pueblo, un Dios que está cercano a nosotros y que bendice cuando le obedecemos. De eso también trata el libro de Ruth. Eso lo vamos a ir viendo en el capítulo que vamos a iniciar hoy para estudiar. Para iniciar, vamos a ver el capítulo 2 de Ruth. Les invito a que si no la tienen todavía allí, busquen Ruth capítulo 2, que es el capítulo que vamos a estudiar en esta noche, la primera de las dos estudios que tendremos en ese capítulo. Ahora, para poder iniciar, necesitamos establecer algunos principios bíblicos del Antiguo Testamento, enseñanzas del Antiguo Testamento. Las vamos a establecer para poder comprender lo que se desarrolla en Ruth capítulo 2 y capítulo 3. Vamos a hablar de lo que era el matrimonio levirato y lo que era el pariente cercano. ¿Ok? Esto como introducción al tema que hoy vamos a estudiar, que todavía no digo cómo se llama el tema, ¿verdad? Pero vamos a ver estos dos primeros puntos para poder hacerlo de manera como introducción. Bien, ¿qué es el pariente cercano? Bien, en la Escritura se utiliza este término y en Ruth se utiliza muchas veces, lo vamos a ver cuando vayamos estudiando ahí o cuando tú leas el libro de Ruth. Esta palabra o esta idea, el pariente cercano, viene de la palabra Goel, de palabra hebrea que la podríamos decir de esta manera, Goel. Significa recuperar o redimir. Y se usa en 4 sentidos en el Antiguo Testamento. Recuerda, estamos hablando de un término que se dice pariente cercano en el libro de Ruth, o pariente redentor, por ejemplo. Y viene de la palabra Goel, que significa recuperar o redimir, y se utiliza en 4 sentidos en el Antiguo Testamento. El primero, los dos primeros son los que se usan aquí en el libro de Ruth. El primero, Goel se usa para expresar la recuperación de la posesión de una propiedad que ha sido vendida a causa de una deuda. Yo quedaba endeudado y entonces yo vendía mi propiedad. Ahora recuerden, Dios repartió la tierra por heredad a todas las tribus de Israel. Y a cada tribu fue repartida por las familias también. Entonces, al ser repartida por familias la tierra, si yo empobrecía tanto y la vendía, yo ya no tenía tierra para mis descendientes. Entonces Dios establece la redención de la tierra cuando yo quedé endeudado. Ve conmigo al Levítico capítulo 25, por favor. Levítico capítulo 25. Y una de las maneras era poder redimir la tierra. Levítico 25. Y voy a leer del versículo 24 al versículo 27. 25, 24 al 27. Dice lo siguiente: así que en toda tierra que ustedes tengan en propiedad, proveerán para que la tierra pueda ser redimida. ¿Ok? Era una instrucción para toda la tribu. ¿Qué dice? Si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posesión, su pariente más cercano, su Goel, su pariente redentor, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. Versículo 26. Y en caso de que un hombre no tenga redentor, Goel, no tenga ese pariente cercano que le ayude a redimir la tierra, pero consiga los medios suficientes para su redención, entonces contará los años desde la venta y devolverá el resto al hombre a quien ha vendido la tierra, y así volverá a su posesión. Para que la tierra no se perdiera para tu familia, en realidad nunca era tu propiedad. Dijo Dios: la tierra es mía, pero yo te la doy por posesión. Eres el administrador de esa tierra. Pero para que no se pierda y tenga tu familia en dónde vivir, dónde trabajar, dónde prosperar,
Entonces, si tú la tienes que vender por un tiempo, por tu pobreza, un pariente redentor tuyo es un pariente cercano que tenga la posibilidad y entonces él la compre al que tú se la vendiste y entonces él te la pueda devolver. Así la tierra ya no se perdió de tu familia. Tiene que ser un pariente cercano. Pon esta instrucción y era una obligación del pueblo de Israel estar viendo por los demás. Ese pariente redentor tenía la obligación de ayudar al que había empobrecido y había perdido su tierra. Ahora, un segundo término para Goel, o aplicación para Goel, también se usa en Ruth, se usa para la restauración o preservación del nombre de uno que murió sin tener descendencia. Malón y Kelión murieron y no tuvieron hijos. Elimelec murió y sus hijos eran Malón y Kelión. La familia estaba a punto de desaparecer. Entonces, en esta instrucción, cuando alguien murió sin tener descendencia, entonces su hermano debía suscitarle simiente para que su nombre no fuese olvidado en Israel. Por decirlo como en nosotros acá, para que su apellido no se perdiera. Si el hermano de alguien muere y su esposa queda viuda y sin hijos, él tenía la obligación de casarse con ella. Y entonces tener un hijo de ella y el nombre de ese hijo sería el nombre del difunto. No sería para él, no sería ni siquiera su heredad, su herencia o su descendencia, sino la de su hermano. Y entonces se convertía en el pariente redentor, en el Goel, para que su hermano no fuese olvidado. Vean conmigo Deuteronomio 25, por favor. Deuteronomio 25. 25:5. Cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. Recuerda, la tierra era para la familia. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado, y habla de tener intimidad para que nazca un bebé. Y será que el primogénito de aquella que dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto, para que su nombre no sea borrado en Israel. Pero si el hombre no quiere tomar a su cuñada, entonces su cuñada irá a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado se niega a establecer un nombre para su hermano en Israel, no quiere cumplir para conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos de la ciudad lo llamarán y le hablarán, y si él persiste y dice: no deseo tomarla, entonces su cuñada vendrá a él a la vista de los ancianos, le quitará el zapato, la sandalia, es la traducción más apropiada, de su pie y le escupirá en la cara, y ella declarará: así se hace al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano, y en Israel, para vergüenza, se le llamará la casa de la sandalia quitada, o la casa del descalzado, dicen la Reina Valera. Entonces, aquí era el hermano del muerto. Pero este Goel, este pariente redentor, si no tenía un hermano, entonces seguían los más cercanos. ¿Cuáles serían los más cercanos? Obviamente, los primos. Si un primo no, o si no tenía primos, los tíos. Y así se buscaba el pariente cercano, o el más cercano, para poder dar descendencia a un fallecido. Hay otras dos aplicaciones que no aplican literalmente en Ruth, pero sí en el Antiguo Testamento. Otro Goel era en caso de homicidio. Si alguien asesinaba a un pariente mío, entonces, y era por omisión, era un asesinato a veces sin querer queriendo, como se dice, había una responsabilidad y un deber de vengar la muerte del asesinado. Y el pariente más cercano debía ir y matar al que mató a su pariente. El Señor puso varias reglas para cuidar este asunto, ¿verdad? Pero, y también para no asesinar a gente inocente. Pero este era también uno que tenía el deber de vengarlo, y era Goel, vengador de la sangre.
Y en cuarto sentido, la aplicación de Goel aplica a Dios. Por ejemplo, donde dice en Isaías 40:66 y Job 9:25, yo sé que mi Redentor vive, aplicándose a Dios. Él es el que va a redimir, Él es el que tiene los recursos para pagar al que no tiene recursos, que somos nosotros. Ahora, en estas dos primeras intenciones y sentidos de la palabra Goel es que las vemos en Ruth. La familia de Elimelech iba a perder su tierra y la familia de Elimelech no tenía descendencia. En esos dos sentidos se requería un pariente cercano que pudiera rescatar, redimir a su pariente fallecido. Ahora entonces, en esta noche vamos a hablar en Ruth capítulo, regrese conmigo a Ruth capítulo 2. El tema es el siguiente: las casualidades no existen. Vaya conmigo por favor a Ruth capítulo 2. En este capítulo el escritor quiere mostrarnos lo que estamos llamando como nuestro tema: las casualidades no existen. Muchos expertos están de acuerdo en que la intención de que se haya escrito el libro de Ruth era con el propósito de demostrar cómo es que David era el rey elegido por Dios. De hecho, se cree que Ruth fue escrito durante el tiempo en que David ya era rey. Y era una manera de mostrarle al pueblo de Israel que no se habían equivocado con David, sino que David era el rey que Dios quería para su pueblo. Y que Dios había preparado todo el camino y cuidado cada detalle desde sus antepasados, que son Ruth, Noemí, Boaz. Desde los antepasados, Dios había cuidado cada detalle para que llegase a ser rey sobre el pueblo de Dios para bendición de su pueblo Israel. Entonces, el libro de Ruth parece que hay muchas casualidades. Mira qué coincidencia. Pero las casualidades no existen. Y dentro de este tema hablaremos de dos puntos. Uno lo trataremos ahora, la próxima semana trataremos el segundo. Hablaremos en primer lugar de la providencia de Dios. Y en segundo lugar hablaremos de la virtud piadosa de Ruth. Ambas cosas son necesarias y ambas cosas están escritas en el mismo tapiz de Dios. Lo que Ruth hizo, lo que Dios orquestó, quedan para que al final, al verlo de lejos, como dijera alguien, puedas ver el plan del Señor perfectamente diseñado y sin error. Pero las casualidades no existen, hermanos. Vivimos en un mundo en el cual muchos afirman que el universo y que el karma y que las buenas vibras y lamentablemente luego como cristianos andamos pensando en esas cosas. Lamentablemente como creyentes andamos diciendo, pero mira, qué casualidad, cómo sucedió esto, cómo sucedió aquello. Pero no, hermanos, las casualidades no existen. Hablemos primero entonces de la providencia de Dios. Quiero hacer algo. Vamos a leer Ruth capítulo 2, lo después va a ser ya nada más consecutivo, pero Ruth capítulo 2, por favor, sígame con su vista, voy a hacer una lectura corridita de este capítulo. El escritor menciona lo siguiente: Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Ella le respondió: ve, hija mía. Partió pues y espigó en el campo en pos de los segadores y fue a la parte del campo que pertenecía a Boaz, que era de la familia de Elimelech. En ese momento vino Boaz de Belén y quiero que vayas observando cada una de esas casualidades, aparentes casualidades. Llegó al campo de Boaz, está trabajando y llega el mismo Boaz de Belén y dijo a los segadores: el Señor sea con ustedes. Un saludo común en ese tiempo. Que el Señor te bendiga, una respuesta común piadosa. Y le respondieron ellos. Entonces Boaz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores: ¿de quién es esta joven?
Y el siervo a cargo de los segadores respondió: es la joven moabita, nota esto, que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella me dijo: te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino, y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, nota cómo le habla. No vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas siegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia ante sus ojos, para que se fije en mí siendo yo extranjera? Booz le respondió: todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. ¿Coincidencia? Que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces ella dijo: Señor mío, he hallado gracia ante sus ojos porque me ha consolado y en verdad ha hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy ni como una de sus criadas. A la hora de comer, Booz le dijo a Ruth: ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo del pan en el vinagre. Así pues ella se sentó junto a los segadores. Booz les sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Cuando ella se levantó para espigar, Booz ordenó a sus siervos y les dijo: déjenla espigar aún entre las gavillas y no la avergüencen. También sacarán a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejarán caer para que ella lo recoja, no la reprendan. Ruth espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado y fue como 22 litros de cebada. Ella lo tomó y fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Ruth sacó también lo que le había sobrado después de haberse saciado, lo que le dio Booz a los trabajadores, y se lo dio a Noemí. Entonces su suegra le dijo: ¿dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella informó a su suegra con quien había trabajado y dijo: el hombre con quien trabajé hoy se llama Booz. ¿Coincidencia? No. Noemí dijo a su nuera: sea el bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también Noemí: el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Entonces Ruth la moabita dijo: además, él me dijo: debes estar cerca de mis siervos hasta que haya terminado toda mi cosecha. Noemí dijo a Ruth, su nuera: es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Y Ruth se quedó cerca de las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo, y ella vivía con su suegra. Era necesario que leyéramos todo, nos pusiéramos bien en contexto allí, en esta porción. Porque vamos a hablar, como dije, en primer lugar, de la providencia de Dios. Cuando hablamos de providencia de Dios, es como Él sustenta todas las cosas. Aquellas que son obvias y aquellas que no lo son tanto. Como al final Él es el que hace que todas las cosas conduzcan al punto de su voluntad. Y cómo Él provee lo que es necesario para que esto funcione. Y si vimos y decimos que las coincidencias no existen, las casualidades no existen, es porque la providencia de Dios está actuando. En primer lugar, quiero ver algunos pasos o algunas circunstancias que nos muestran la providencia de Dios. Número 1, Dios guió sus pasos. Nos queda bien claro que Ruth no sabía quién era Booz. En la lectura no había platicado con Noemí. Noemí sí sabía, pero no había platicado con ella. Ruth simplemente en los primeros versículos del 1 al 3 les dice: te ruego amablemente y con una humildad hacia su suegra, que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquellos ante cuyos ojos halle gracia. Es decir, que me den oportunidad. Noemí le dice: adelante, ve, salud. Adelante, ve, le dice. Ahora,
¿Por qué Noemí la deja? Porque el pueblo de Israel tenía una orden. Cuando sieguen el campo, cuando cosechen, no sobrebusquen lo que cae. Déjenlo para el pobre, déjenlo para la viuda, déjenlo para el extranjero. Y una vez que ustedes van pasando, no se vayan a los extremos donde se les queda por allá las espigas, déjenlas para ellos. El Señor les había dado indicaciones al pueblo de Israel, pero acuérdate algo también, el pueblo de Israel no siempre obedecía lo que el Señor decía. Y era probable que algunos dijeran, aléjense todos los pobres, tengo que cosechar todo, tenemos tiempos de vacas flacas, ¿verdad? Entonces no es posible. Pero ella le dice, déjame ir. Ruth no conocía quién era Booz, simplemente ella salió, comenzó a caminar y caminar y caminar y vio una era y su mente se enfocó en esa era. Y su mente se enfocó en ese lugar. Y su mente se enfocó en un capataz. Y su mente le hizo ir a un capataz y decirle sencillamente, permíteme cegar, recoger lo que va cayendo detrás de los que están trabajando contigo. Déjame hacerlo. Pero ¿sabes quién es el que iba guiando cada paso y determinación sin que ella lo supiera incluso? Dios. Dios era el que estaba orquestando para que su mente pensara en un lugar, para que su mente pensara en un lugar, hacia un sentido hacia dónde caminar, para que su mente se enfocara en una persona y para que su mente le llevara a tomar cada uno de esos pasos que ella iba dando. Dios providencialmente estaba gobernando las cosas. Mira lo que dice Proverbios 16:9, por favor. Vamos a ir comparando algunos textos a lo largo de la Escritura. Proverbios 16:9. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Al final de cuentas, dice, es Dios el que va providencialmente a conducir los pasos. ¿Sabes? Hay una cuestión aquí que nos va a costar trabajo imaginar o pensar o definir, pero aún las malas decisiones, el Señor sigue guiando esos pasos. Cuando Faraón se endurece su corazón y él determina, no voy a dejar ir a tu pueblo, dice el mismo Escritura, porque Dios había determinado manifestar su poder en Faraón. En este caso, Ruth dijo, yo estoy tomando estas decisiones. ¿Cuántas veces en la semana tú no tomaste decisiones? Y hablaremos de ello la próxima semana, pero esto no elimina nuestra responsabilidad para buscar hacer el bien que sabemos. Pero resalta este texto el gobierno soberano y la providencia divina para el cumplimiento de su voluntad. Pero no quita mi responsabilidad a cuidar lo que tengo que decidir. Vamos a ver en la vida de Ruth la próxima semana cómo Ruth estaba determinada a hacer lo que Dios claramente les había indicado. Y Dios guió sus pasos. Mira por favor Jeremías 10:23. Léanlo ustedes por favor, como lo tienen en su Biblia este pasaje. Jeremías capítulo 10, versículo 23. Y luego vamos a ir juntos a un salmo. Pero por favor lea Jeremías capítulo 10, versículo 23. Muy bien. ¿Ya lo tienen allí? Ok, si alguien no lo ha encontrado, le invito a que lo pueda leer aquí al frente, pero los demás léanlo en sus Biblias, por favor. Jeremías 10:23. ¿Qué dice? Lo que está diciendo es, sé, Señor, que al final todo va a cumplir tu propósito. No está diciendo que el hombre es un robot preprogramado. No está diciendo eso. Pero está diciendo que de alguna manera el Señor en su grandeza, sé, Señor, que aún estas decisiones que estamos tomando, tú las tienes bajo tu gobierno, no se van a salir de ahí. Y aún eran decisiones equivocadas, porque Jeremías sabía que vendría el juicio contra su pueblo. Y él lloraba por esto, él se lamentaba por esto, y él decía, ya les prediqué al pueblo y no entienden, sé, Señor, que es porque tú también quieres que esto pase.
Pero eso no quita la responsabilidad que ellos darían cuentas por haberse negado a obedecer al Señor. Ahora, esto nos debe recordar, y quiero que vayan conmigo, voy a leer un salmo, Salmo 37. Y mira, a veces nos pasa esto en nuestras vidas. No te irrites a causa de los malhechores. ¿Por qué los malhechores parece que les va bien? Los que no vienen a la iglesia parece que les va mejor. Los que no leen la Biblia, los que ni siquiera determinan venir el domingo a la iglesia, y ellos prosperan. Y dice, no te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Pueden estar muy frondosos y con flor, pero se van a secar. Nota por favor nuestra responsabilidad dentro de la providencia del Señor. Confía en el Señor, mira, y haz el bien. Haz lo que sabes que tienes que hacer. Esta es la manera en que el creyente debe ver la providencia del Señor. No importa, voy a hacer lo que sea, al final el Señor está gobernando. No, así no es nuestro enfoque, ni es el enfoque bíblico. El enfoque bíblico es, confía en Él, pero tú haz el bien. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. A veces este texto lo usamos para condicionar y decimos, como yo quiero aquello que anhelo y que sé que está mal, pero lo anhelo con todo mi corazón, entonces voy a venir el domingo, ahora le voy a cantar de una manera tan maravillosa, ahora no voy a dejar de venir los domingos, ahora no voy a dejar de leer, porque ya tengo en vista algo que quiero y quiero que me lo des. No es como funciona. Funciona de la manera, sentido contrario. Cuando tu placer sea el Señor, Él entonces se encarga de aquello que te preocupa. Cuando tu placer sea el Señor. Dice el texto, encomienda al Señor tus pasos. No sabes a veces para dónde vas, pero estás dando pasos y tienes que tomar decisiones diariamente. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Al ver esto y darnos cuenta cómo Ruth llegó al lugar preciso de donde era el Boaz, el pariente redentor, es porque Dios estaba guiando sus pasos. Como creyentes, entonces podemos descansar en el resultado final cuando estamos comprometidos honestamente a hacer lo que sé que Dios manda. Mira, así es como debemos nosotros pensar. Yo me comprometo a hacer lo que entiendo que debo hacer y que el Señor me muestra en su palabra, sin hacerme tonto a mí mismo, sin engañarme a mí mismo. Y voy a confiar en lo siguiente, en que el resultado será el que Dios quiere y se va a cumplir su plan perfecto. Y descanso, yo no voy a alterar eso, no puedo alterar eso. Lo que sí puedo hacer es tomar decisiones intencionales de obediencia al Señor. Y entonces descansa. Él va a hacer lo que Él ha determinado que suceda. Cuando digo que Él hará lo que Él ha determinado que suceda, hermanos, a veces serán cosas adversas para nuestra vida. ¿Te acuerdas de David? Y aunque hablaríamos y diríamos, bueno, él no educó muy bien a Absalón, no le enseñó muy bien que digamos, ¿verdad? Pero al final de cuentas David tenía un corazón conforme al Señor, hacía lo que el Señor decía y no siempre le iba de perlas, pero al final era la voluntad de Dios. El mismo David lo reconoce cuando Absalón está persiguiendo a David y él va caminando huyendo. Se aparece un hombre de la tribu de Benjamín, que era de la familia de Saúl, del rey primero que estuvo, y comienza a gritarle groserías, a aventarles piedras y a blasfemar contra David y decirle, es tu culpa, David, y estás recibiendo el pago de tu maldad, y le estaba diciendo todo eso. Y entonces uno de los guardias de David le dice, ¿quién es este perro muerto? Déjame ir y lo voy a decapitar de un golpe. Y David le dice, déjalo, porque si Dios le ha dicho que me diga eso,
¿cómo podemos ir en contra de Dios? Él entendía, está bien, el Señor sabe lo que está haciendo. No hay coincidencias. No hay casualidades. Entonces, podemos descansar en que el resultado final será el plan de Dios, que es perfecto. Dios guió sus pasos y vemos su providencia al guiar los pasos de Ruth. Otra manifestación de la providencia de Dios es que Dios otorga gracia. ¿A qué se refería Ruth cuando dijo aquel ante cuyos ojos halle gracia, verdad? Es que las personas, al momento de que vieran a Ruth, alguien le dijera, ok, adelante, a pesar de lo que fuera, a pesar de las adversidades que pudiera haber, alguien dijera, ok, muy bien, te voy a permitir que lo hagas. Ahora, aquí vemos cómo Dios otorga gracia. Nota, por favor, regresa conmigo a Ruth, que había un riesgo latente. En el capítulo 2, vemos ese riesgo latente. Ese riesgo latente era que podría sufrir el rechazo por ser moabita. Capítulo 2, verso 8, nota, entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. La razón, la estaba protegiendo. Nota el verso 15. Allá adelante, verso 15, luego no lo encuentro acá. Cuando ella se levantó para espigar, Booz ordenó a sus siervos y les dijo, déjenla espigar aún entre las gavillas y no la avergüence. ¿Por qué la habían de avergonzar? Capítulo 2, verso 21. Entonces Ruth la moabita dijo, además él me dijo, cuando ya está hablando con Noemí, debes estar cerca de mis siervos hasta que haya terminado toda mi cosecha. Y entonces, note el 22, Noemí dijo a Ruth, su nuera, es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Ahora, hermanos, ¿por qué había este riesgo? Bueno, una razón podía ser el juicio de Dios contra los moabitas. En Deuteronomio capítulo 23, verso 3, dijo Dios al pueblo de Israel, a causa de que Amón y Moab se han opuesto a ti, en lugar de apoyarte, aunque ellos no eran de las tribus que debían matar y eliminar, ellos no quisieron apoyarte, dice, no entrará ningún moabita ni amonita en la descendencia de Israel por 10 generaciones. Ahora, ¿qué significaba eso? Que no debías tolerar a un moabita o una amonita dentro de tu familia para casarte con alguno de ellos. ¿Sabes? Esto les importó poco a Malón y a Kelión cuando se casaron. Dicho sea de paso, esto les importó poco a Elimelech y le importó poco a Noemí cuando estaban en Moab y se casaron con Ruth y con Orfa. Algunos han dicho, bueno, entonces ¿por qué sí dejó a Ruth? Y lo explicaremos la próxima semana, se va a quedar con la duda, pero ¿por qué sí a Ruth si dijo 10 generaciones? El punto era que entonces había el riesgo latente de que dijeran, eres moabita, vete de mi tierra, tú no puedes acercarte acá, por lo que Dios mismo ha dicho. Ahora, una razón era esa, podía haber por la práctica del juicio de Dios contra los moabitas. Pero esto es hermoso y esto de la providencia del Señor. Dios puso en gracia a Ruth providencialmente. Ruth se arriesgaría, le dijo a su suegra, a que alguno fuera bondadoso conmigo, voy a intentarlo. Pero mira lo hermoso, agradó al capataz. Desde que llegó, dice, no ha parado, estaba sorprendido con ella. Solo un momento se sentó y sigue trabajando. El capataz le dijo adelante cuando ella le pidió permiso. Agradó a Booz de una forma especial, porque Booz desde el momento, no sé si fue amor a primera vista, pero lo que sí es que desde que la vio dijo, ¿quién es esta joven? Esto indica algo. Le dice, hija mía, es muy probable que él anduviera de edad muy avanzada, bueno, avanzado en edad, y que ella fuera una joven mujer. Ahora, agrada a Booz de tal manera que él pone sus ojos con ella y la empieza a cuidar. Vemos ahí en el 5 al 7, quédate aquí, deja que trabaja conmigo, le dice, bueno, primero el capataz, luego a ella le dice, bebe del agua de los demás, ven y descansa, ven con mis siervas, y comienza a verse cómo él le agrada a ella. ¿Pero qué fue? Qué ojazos tenía Ruth. La gracia de Dios a favor
de ella halló gracia ante los ojos de los demás. Y esto es algo que providencialmente Dios pone. Ruth reconoce que se le ha otorgado gracia que no merece. Mira lo que dice el verso 13. Entonces ella dijo: Señor mío, he hallado gracia ante sus ojos, porque me ha consolado y en verdad ha hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy ni como una de sus criadas. Ella reconoce que Dios estaba actuando, o ella se puede dar cuenta, o el escritor quiere que veamos cómo Dios estaba actuando. Lea por favor un Proverbio, capítulo 16, versículo 7. Así como lo tiene en su Biblia, Proverbios 16, 7. ¿Listos? Adelante, hermanos. ¿Qué dice? Se refiere a ese hombre que hace las cosas bien, con el cual Dios se agrada, y esto no hay otro que no sea su pueblo. Sus elegidos, podríamos decirlo de esta manera. Ahora podríamos decir, bueno, pastor, ¿y por qué en caso de otras personas y de los malos el Señor también hace que los demás digan, ay, vamos a seguirlo, y aunque esté haciendo cosas malas, Él sigue siendo en su gobierno de todas las cosas, llevando su plan a final? Pero acuérdate, cuando veamos la Escritura es cómo lo debo ver yo como pueblo del Señor. Y yo como pueblo del Señor, dice el texto, que si tú estás haciendo, si yo estoy haciendo lo correcto delante del Señor, si yo realmente quiero hacer su voluntad, aún a tus enemigos, Él va a hacer que estén bien contigo. Y no porque seas muy guapo, muy buena, muy bueno, el mejor trabajador, no, es porque Dios te va a poner en gracia con ellos. Es parte de su providencia. Qué hermoso, hermanos, entender esto. Dios nos pone en gracia para que el cumplimiento de su buena voluntad se lleve a cabo en sus hijos y a la vez el cumplimiento de su eterno plan. Esto tiene que entrar en nuestra mente y corazón para evitar el orgullo. El orgullo de pensar que los cristianos somos los mejores y que por eso las cosas se dan. No es eso, es la providencia del Señor. Y aún a sus enemigos, si el plan del Señor así es, Él los va a poner en bien con nosotros. Una historia que es interesante de nuestra época, bueno, el siglo 1800, finales de 1800, fue la vida de Spurgeon. Ese predicador que nunca se tentó su boca para hablar del pecado como era, de declarar y denunciar el pecado como era en un lugar como Londres, en el cual el pecado era abundante por ser una capital allí. Y él predicó acerca del pecado y la gente sabía lo que él enseñaba, pero el Señor lo puso en gracia ante toda una nación. Y cuando él muere, dice la historia que las cantinas cerraron, los prostíbulos cerraron, porque había muerto un hombre de Dios. El Señor pone en gracia al que está bien con Él, dice el texto. Hermanos, esto debe hacernos descansar. Señor, ¿por qué las cosas no funcionan? ¿Por qué a mi jefe no le caigo bien? Dice Pedro, ten cuidado, no sea porque eres un blasfemo, chismoso o empieza a dar una lista, pero si haces lo correcto, entonces deja que el Señor haga lo que Él quiere hacer. Descansas en Él. Y cierro con esto. Él guía los pasos, Él pone en gracia al creyente. Y por último, la providencia de Dios se ve porque Dios provee soberanamente hasta cada pequeña necesidad. Ruth capítulo 2, estamos ahí. Y quiero que veas el capítulo 2, versículo 14. A la hora de comer, Boaz le dijo a Ruth, ven acá para que comas el pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Eso era solamente un derecho de los trabajadores oficiales de Boaz, pero le da oportunidad a Ruth. Ahora, ¿qué era lo que necesitaban, hermanos? ¿Por qué salió a trabajar? ¿Porque tenía el tiempo libre? No, porque no tenían que comer. Y ella fue a trabajar para ver si obtenía algo y luego iba y se lo comía. Pues no, Dios dijo, vas a comer antes de tiempo. Y le dio de comer cuando ella no se lo esperaba.
en la misma era recibió alimento. Dice que comió hasta saciarse y aún le sobró. Cuando ella se levantó para espigar, dice ahí el versículo, bueno, voy a leerlo ya corridito. Vos ordenó a sus siervos, déjenla espigar, aún entre las gavillas, no la avergüencen, también sacarán a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejará para que ella lo recoja, no la reprendan. Ruth espigó en el campo hasta el anochecer, desgranó todo lo que había espigado, fueron como 22 litros, algunos dicen que asciende hasta 40 litros puede ser. Ella lo tomó y fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Ruth sacó también lo que le había sobrado después de haberse saciado y se lo dio a Noemí. Ellas eran pobres, no tenían para comer. Pregunta, ¿habrá recordado Noemí la decisión que tomó más de 10 años atrás? Cuando ella y Elimelech dijeron, oye, aquí no hay pan, vámonos de la casa de pan, que significa Belén, a Moab para buscar pan. Y luego regresa y dice, llena me fui y el Señor me ha regresado vacía. ¿Será que Ruth entendió perfectamente y dijo, mira, cuando el Señor quiere, no falta? Él provee, Él se encarga. Bendito sea el Señor, porque aún las necesidades más insignificantes son las más necesarias y el Señor se encarga providencialmente de suplir a su pueblo. Cuando Dios reprende a Job y le comienza a decir a Job, hey, ¿qué estás haciendo discutiendo conmigo? En unas palabras. Y Job 38, 39 al 41 le dice, oye, ¿tú acaso buscas la comida para los leoncillos? ¿Tú le das de comer a los animales? ¿Tú vas y buscas el alimento que va a necesitar el cuervo? ¿Por qué le hace esas preguntas retóricas? Porque le está diciendo, yo sí me encargo de eso. ¿O tú te encargas de eso? Yo me encargo de darles de comer a cada uno de ellos. Y eso nos hace recordar las palabras de Jesucristo, que nos garantizan su providencia para vencer toda ansiedad. Él dice, no te afanes por el vestido ni por el alimento. Mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan, y tu Padre Celestial las alimenta. ¿No puede hacer mucho más contigo? ¿Y cómo nos dice? Hombre de poca fe. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Pero quiero cerrar con una observación que hace el Señor. ¿Acaso puede, en ese mismo Mateo 6, 25 al 27, ¿acaso puede alguien, por mucho que se afane, traduce la Reina Valera, aumentar a su estatura un codo? Y un codo era más o menos 50 centímetros. No es lo que está diciendo, la traducción es un poco menos específica o correcta en la Reina Valera. La traducción es, puede, por mucho que se afane alguien, aumentar un día a su vida. Nos afanamos porque queremos vivir más y dice, ¿quién puede hacer eso? Si el que determina cuándo mueres soy yo. Nota cómo entonces las preocupaciones que parten de la vida, de decir, me voy a morir, necesito dinero. Dice, yo los proveo. Me voy a morir, necesito salud y medicinas. Yo los proveo. No estoy diciendo, ay, si está enfermo no vaya al médico. No estamos hablando de esa clase de mente equivocada, sino lo que tiene que entender el creyente es, Dios providencialmente suple lo que necesitas hasta el día de tu muerte. Está garantizado. Si no vas a morir mañana, créeme que mañana vas a tener lo necesario para que el cuerpo siga viviendo. O quizá, vamos a poner una posibilidad. Si el cuerpo aguanta nada más 20 días antes de morir, quizá vas a pasar 20 días de hambre, pero como no vas a morir todavía, te va a dar lo que necesitas y vas a seguir viviendo. El punto es, tengo cuidado de ustedes. Yo tengo todo en control y tengo cuidado de ustedes. ¿Cómo cambia esto mi manera de ver los afanes diarios de la vida? ¿Y cómo cambia esto mi manera de ver mi más profunda responsabilidad? ¿Cuál es? Más buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, todas estas cosas. Yo las agrego. Algunos usan este texto para decir, vienen por añadidura, en un sentido como, ok, voy a hacer esto y Él me va a dar más. No. Dice el Señor, yo me encargo de lo que tú no te puedes encargar. Descansa. No te afanes, cada día tiene sus propias preocupaciones. Ocúpate del día a día. Ocúpate de lo que tienes que hacer hoy y que sabes que tienes que hacer hoy para mi gloria.
No existen las casualidades, sino la providencia soberana del Señor y su cuidado para contigo y conmigo. Pero la próxima semana vamos a hablar de que tenemos que tener vidas piadosas, virtuosas, y hablaremos de las decisiones de Ruth. Vamos a orar, por favor, y terminamos. Señor, te agradecemos este tiempo. Te agradezco, Padre, porque los afanes en nuestros corazones son demasiados. Porque venimos, yo estoy seguro, hoy con afanes distintos, con luchas que hemos tenido que enfrentar en este día y que no hemos sabido cómo vencerlas. Pero hoy nos has hablado al corazón y nos has mostrado que tenemos una responsabilidad que llevar a cabo, que con intención debemos servirte y seguirte, pero que maravillosamente podemos descansar porque tú soberanamente provees, providencialmente llevas a cabo toda circunstancia. No hay casualidades. Cada cosa que pasa en nuestra vida está en tu control, y entonces tenemos una esperanza tan grande y una manera de descansar el corazón. Ayúdame a descansar mi corazón, Padre. Tú sabes mis preocupaciones y tú sabes mi falta de fe. Te ruego que me ayudes y que de esta manera cada uno de mis hermanos podamos buscar de ti lo que solo tú puedes dar. Tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sustentador. Te alabamos, bendecimos tu nombre y descansamos en tu plan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué no puede hacer Él?